la esquizofrenia. Ya. La esquizofrenia es otro caso entretenido porque la gente que tiene esquizofrenia tiene lo que se llaman alucinaciones acústicas, que escuchan voces, Ya. escuchan sonidos, escuchan cosas raras que alguien les está hablando. Ya. Lo que hemos avanzado en los experimentos que hemos hecho con algunos pacientes acá en Valparaíso, en un hospital psiquiátrico, es que te dan luces de que en el fondo la percepción que ellos sienten de estas voces probablemente es de sus propias voces, que ellos perciben su voz como si fuera de otra persona. Por lo tanto, cuando tú estás hablando, se pierde como ese sentido de que este sonido que estoy generando lo estoy diciendo yo y lo está diciendo alguien. Notables Podcast es un programa de divulgación científico-tecnológica que busca acercar al público general la visión, intereses y experiencias de personas dedicadas a su investigación, enseñanza y divulgación. Encuéntranos como @NotablesPodcast en las diferentes redes sociales. Conduce Claudio Muñoz Herrera. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Notables Podcast. En esta ocasión nos acompaña el Dr. Matías Zañartu, investigador, profesor y director del AC3E, que sería el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Y tuve que tener mi torpedo porque se me enredaba la lengua de repente. Profesor, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Genial estado. Profe, para meternos un poquito en su historia, su trayectoria, usted partió como ingeniero civil acústico. Esa fue su primera incursión en el mundo profesional. Así es. No sé si nos puede contar un poquito de dónde viene esta idea de estudiar acústica. Seguro. Yo creo que es bastante común que uno se encuentra con poca claridad de qué es lo que quieres hacer con tu vida en cuarto medio, ¿cierto? Y en el caso mío me gustaba mucho la guitarra. Quería en algún momento, pensé en estudiar guitarra clásica en el conservatorio de la Universidad de Chile, y me gustaba la ingeniería, así como ingeniería, raw. y me costó harto decidir qué quería estudiar. Y después de varias vueltas y analizarlo mucho, encontré que una carrera que más que sonido, que fuera acústica, que tuviera una componente de ingeniería dura, que fuera la acústica, de hecho, en muchas escuelas es parte de ingeniería mecánica. Claro. ¿Cierto? Entonces, que tuviese esa componente dura de ingeniería, pero que tuviese esta visión con el sonido. Me interesaba mucho el tema del sonido, me interesaba, había leído y sabía que existía como una ingeniería de la percepción asociada y quería como aprender eso. Así que el camino fue interesante y tuve la suerte de estudiar cálculos, elementos finitos, y estudiar piano, y estudiar percepción y una serie de cosas que me interesaban. Fue la superposición entre esas dos áreas que le gustaban. Fue una excelente combinación porque pude como saciar esa necesidad importante de meterme en más de una cosa, que es algo que a mí me pasaba desde muy chico, digamos. En el colegio tuve que pedir permiso, en mi colegio había que elegir en un momento, no sé si todavía se hace así, elegir qué optativos tenía, claro. ¿Cierto? Y venían en bloques, era como el optativo científico-matemático, que era como matemática, química, biología. Yo no quería... A mí me interesaba matemáticas, pero quería psicología. Entonces tuve que pedir permiso para estar en esas dos clases. Y desde esa época, digamos, como segundo medio, que venía con esta historia que me gustaban disciplinas que aparentemente eran como de áreas cruzadas, pero a medida que avancé en mi carrera me di cuenta que no, que están totalmente conectadas. Claro. Después de cuando uno avanza a cierto nivel, ya se empieza a dar cuenta que todas las barreras, los límites que trazamos son como la frontera de los países, y al final nosotros acordamos, dijimos hasta acá llega la matemática, hasta acá entra la filosofía, y en el fondo es todo medio arbitrario, uno se da cuenta que todo se complementa. Claro, por supuesto, y hay mucho espacio donde las cosas se cruzan y se necesitan cruzarse para entender bien. Y de hecho uno de los desafíos interesantes cuando uno hace, sobre todo ya cuando entra a nivel como de investigación, es ser capaz de reconocer ideas y herramientas que están bien establecidas en otra disciplina y poder tomarlas prestadas y poder usarlas en otro espacio, ¿cierto?
y es algo que ha sido súper conocido hoy en día como por ejemplo con inteligencia artificial, que lo ocupan desde medicina hasta circuitos y como que está en todos lados, y es porque la gente ya ha tenido como esa capacidad de visualizar que, claro, que estas herramientas pueden ser bien transversales. Claro. El otro ejemplo que me gusta es el de los circuitos. Los circuitos son los circuitos eléctricos, resistencias, masas, ¿cierto? Es todo lo mismo. En el fondo, con la otra vez conversábamos que uno puede dibujar y uno puede hacer un circuito eléctrico, pero eso tiene una interpretación mecánica. Claro. Electromecánico, y también existe esta versión que es electromecanoacústico. Un parlante es un circuito electromecanoacústico donde hay componentes eléctricas propiamente tal, hay un espacio asociado al movimiento, el desplazamiento, resistencias, que tiene que ver con el mismo cono, ¿cierto? Y luego tienes la caja que se estudia y esas son resonancias completas, digamos, acústicas, y el diseño de eso es un circuito completo. Entonces, te das cuenta, es la misma herramienta que alguien tuvo la capacidad de visualizar que se podía diseñar con un circuito, el mismo circuito eléctrico puede ser no solo la parte eléctrica, sino que todo el cuento. Claro. Y eso es bastante nuevo, dentro de todo en el marco de la ciencia, es como, hace como 60 años, 70 años, no tiene más tiempo que eso. Qué genial, cómo vamos desarrollando herramientas para problemas específicos y después vamos complejizando y vamos creciendo, vamos poniendo ladrillo sobre ladrillo hasta llegar a cosas que sean cada vez más reales. Un punto, porque usted también trabaja en lo que es modelación, sistemas matemáticos para describir lo que es cómo se produce la voz y distintos fenómenos que ocurren ahí. Y una frase muy buena que estuve viendo por ahí en una de sus charlas, de un estadístico que habla que todos los modelos son errados, pero algunos son útiles. Sí, esa frase me encanta y la repito harto porque ilustra un poco algo que a veces se nos olvida en ingeniería, que nos gusta la matemática y nos gusta hacer modelos y siempre tratamos de que esos modelos sean mejores y estamos como en esta obsesión de la resolución, de que los modelos sean precisos. Pero al final del día cuando tú haces modelos, lo que tú quieres es representar algún fenómeno, predecir algo, y no necesariamente necesitas todo el nivel de precisión. Esto lo descubrí yo temprano en mi acercamiento de modelos con este problema de la voz, porque en mi tesis de magíster empecé a trabajar en unos modelos que eran muy sencillos. De hecho, era una masa con un resorte y un amortiguador, y lo que me interesaba era ver cuál era el efecto que tenía eso en unas columnas de aire, asociado al tema de respiración. Y el resultado que llegué con mis modelos, a través de permitiendo que interactuara en la parte aerodinámica con la parte acústica, es decir, que el flujo de aire también se viese afectado y las capacidades de predecir el flujo de aire por la cantidad de ruido, la cantidad de energía acústica que tenía el sistema. Y llegué al mismo resultado que había hecho un investigador hace un tiempo atrás con elementos finitos, un modelo extremadamente complicado de millones de grados de libertad, y me di cuenta, oye, pero llego a la misma conclusión, pero con una masa. Claro. Tenía una masa. Entonces, te das cuenta que en el fondo lo que uno debiese perseguir es la utilidad. Claro. Es la utilidad del modelo. ¿Para qué vaya a usar este modelo? Si al final los modelos son caricaturas, los modelos son representaciones de algo, y lo que tú necesitas es ser capaz de entender qué es lo que quieres hacer con esa representación. Si tu idea es hacer una predicción, lo que te interesa es la predicción, no el método, digamos. Entonces, ahí te das cuenta que claro, que esa idea la puedes llevar hacia un montón de planos de ingeniería, que en el fondo tenemos que tener súper claro cuál es el norte de lo que queremos hacer y no obsesionarnos como con la herramienta. A veces no, como nos gusta la herramienta, nos gusta la matemática, nos gusta el desarrollo de estas cosas de ingeniería, creemos que un modelo, por ser más complicado, es más elegante, es más bonito, pero a veces te podéis perder y podéis estar literalmente matando una mosca con una bazooka. Y eso a veces al final claro, uno cree que es más elegante, es más interesante, es mejor, pero no es mejor. Claro. Si al final lo importante de las herramientas que tú usas es que te permitan resolver los problemas que te interesan. Entonces yo trabajo harto con modelos matemáticos. El caso de las cuerdas vocales es un ejemplo que me gusta mucho porque es un problema clínico. Yo trabajo esencialmente matemáticas aplicadas, usando herramientas de electrónica, circuitos y eso. Y mis modelos son masas y resortes, o sea, es como, hay de todo, para los clínicos. Lo que los clínicos quisieran medir y no pueden medir, los estimamos con las herramientas, y lo que estamos tratando de entender es como el ejercicio de saber
cuál es el problema que realmente hay detrás de esta historia y tener como ese foco, que es bien difícil porque nos gusta mucho como inventarnos problemas a nosotros mismos, ¿cierto? Y a veces está lleno de problemas suficientemente desafiantes y no tenés ¿para qué inventarte un problema propio, digamos? Si hay problemas que son de verdad y los hospitales tienen problemas y los médicos quisieran medir algo para ver si es que pueden predecir si esa muestra la persona tiene o no tiene cáncer, y son cosas súper importantes, súper relevantes, pero nosotros desconocemos esos dolores, que lo llaman más en el mundo de la industria, los dolores de la industria, ¿cierto? Y nos cuesta entender que, claro, que a veces no necesitas inventarte estos problemas, basta con que te puedas conectar con otra persona, entender cuáles son sus rollos y poder desarrollar herramientas que hagan eso. Entonces, en el caso de la voz, es justamente ese ejemplo donde yo trabajo con médicos, otorrinos, fonoaudiólogos, y ellos tienen una serie de desafíos como súper puntuales. Por ejemplo, no sé, alguien tiene una cirugía y después de la cirugía el 50% de las personas vuelven a desarrollar la misma enfermedad. Y tienen, no sé, pacientes con enfermedades de la voz y no tienen idea por qué a algunos pacientes les funciona cierta terapia y otras no. Y no tienen idea, y no hay investigación y no hay nadie que se haya metido, y para ellos es el pan de cada día. Y está hablando de muchas personas. Los problemas de la voz es la segunda enfermedad ocupacional más común, dependiendo del año, puede ser la primera. O sea, hay mucha gente que pierde la voz. Claro, tú dices no es una situación de vida o muerte, pero al final es un tema de salud crítico. Sí. Y conocemos muy poco. Entonces me motivó mucho, además porque combinaba como todas las cosas que me gustaban. Tenía música, tenía sonido, tenía herramientas y era bien entretenido. Y combina mucho también la audición. Últimamente estoy muy metido en el cómo te escuchas, tiene mucho que ver con cómo hablas también. Así que eso ha sido como una bonita historia de combinar elementos en desarrollar un problema interesante para poder trabajar. Un problema que no tuvieron que inventar, sino que existía. Lo descubrieron más que intentaron crearlo. Exacto. Ahí un poquito para dejar en perspectiva esto, cuando nos conversaba que eran modelos muy simples de una masa, estamos hablando quizás de un cálculo que a lo mejor se puede resolver ciertas cosas a mano o con un programa simple. Y cuando hablamos de elementos finitos, estamos hablando de quizás algo que se tiene que calcular en una supercomputadora, quizás, que son días de cálculo numérico. Ese es como el orden de magnitud de la diferencia ahí para las personas que nos estén escuchando. Y, profe, no sé si podemos dar un pasito atrás y si nos puede contar un poco a qué nos referimos con el sonido. ¿Qué es el sonido? Y cómo nosotros podemos producirlo también. Ok. En general, cuando hablamos de sonido, el paso para empezar a hablar del tema es considerar transmisión de ondas mecánicas, ¿cierto? Pueden ser longitudinales, transversales e incluso la combinación de ambas, ¿cierto? Superficiales, que se propagan a través de un medio y que te permiten típicamente identificar alguna fuente que los produce y algún elemento que los recibe. Entonces, es la transmisión de información a través de estas ondas mecánicas y por lo tanto hay ciertas instancias donde la más común es aire, donde tenemos micrófonos y tenemos un tema asociado en esta dinámica de estudiar cómo se propagan los espacios. Estamos en un estudio de grabación donde las paredes tienen materiales absorbentes, el techo también, el piso y la geometría del lugar tiene algo que ver. Hay gente que se dedica a estudiar cómo poder optimizar la propagación de esto para que se distribuya la energía. Claro. Otro ejemplo de esa naturaleza es el aula magna de esta universidad que es acústicamente también ha sido medido. Conozco un profesor que hizo mediciones de la sala y es súper buena la distribución acústica del aula magna. Y así, hay gente que se dedica como a estudiar ese fenómeno. Hay gente que se dedica a estudiar esto en sólido, en metales, en propagación incluso sísmica. Todos los trabajos sísmicos son acústica en el fondo, también es parte de lo mismo. Yo me ha tocado hacer cosas desde eso. Hay gente que trabaja en subacuático, en animales, y el estudio de las ballenas y todo también pasa un poco por lo mismo. El medio te cambia un poco el tipo de aplicaciones que tiene. En general, cuando es aire, típicamente suele ser cosas más de grabación, de acústica o de fenómenos asociados al otro punto al que iba, que es la percepción de cómo tú escuchas ese sonido y qué elementos importantes de ese sonido para poder entender la información.
Y en las aplicaciones más de sólido es más mecánico, estructural, ¿cierto? De ver cuándo una cierta onda mecánica puede generar algún tema en una estructura, pero son los mismos principios. Sigue siendo sonido, digamos, sigue siendo la misma historia. El tema es que ahí detrás de eso no necesariamente hay un receptor que tiene la información que le interesa recibir esa información. En el caso de los animales también, en el caso bioacústico también, claro, es la misma historia. El tipo de fuentes son otros, ballenas típicamente, y tenéis que estudiar cuál es la comunicación entre ellos. Entonces hay una diversidad enorme. En el caso del mundo del sonido hay una gráfica que se llama la rueda de Wheeler, creo que se llama, o algo así. Este señor Wheeler era un acústico primero que estudió que existía el mundo matemático, el mundo de la física, el mundo de la estructura, el mundo de la psicología, el mundo de la música, la arquitectura, y empezó a pegar. Y claro, todos giraban en el mundo alrededor del tema del sonido. Así que da para mucho, mucho. Hay mucha gente que hace cosas muy distintas en estos temas de sonido. Hay mucha tecnología. Hay gente que, si tú piensas en todo el mundo de la música, en toda la tecnología que hay detrás de la música de heavy, desde los dispositivos, los micrófonos, los parlantes, y que siguen existiendo, y salen los nuevos micrófonos que son súper chiquititos, y los nuevos parlantes que son de tu celular, que les puede entrar agua, igual funcionan y que suenan súper bien, y no hay dónde está el parlante, si es un cachureo. Entonces siguen evolucionando mucho, hasta la parte como que hay por dentro del procesamiento de las señales. Si tú pensás todo lo que se hace con las señales cuando se graban, los multiefectos de los instrumentos, los autotune, esto está lleno, cada vez salen, y hay software de manejo, de manipulación, y esto es una cuestión eterna, que todos los años salen nuevas cosas, nuevas versiones, y es como un mercado enorme. El mercado de la música es un mercado enorme, gigante. Y la tecnología detrás es un soporte gigante. La música es una industria súper tecnológica. Sí. Y eso es solo una de las patitas que uno típicamente piensa cuando piensa en sonido, pero en los mundos más médicos también hay otras instancias bien distintas, desde el ultrasonido para ver las imágenes hasta ultrasonido para detectar cosas. Hay elementos que se complementan entre resonancia y ultrasonido. Hay un montón de cosas distintas asociadas al tema. El caso que trabajo yo, que tiene que ver con audición, con los otorrinos en general, los médicos que estudian voz y audición, hay muchísimo, también mucha tecnología. Hay mucha tecnología asociada para poder estudiar estos fenómenos, y da para más. Y te metís en cada uno más, cada uno es un mundo, digamos. Están los bioacústicos. Hay unas conferencias que las hace una sociedad en Estados Unidos que se llama la Sociedad Acústica de América, la ASA. Yo soy miembro de esa desde que era estudiante de sonido. Y cuando he ido son entretenidas porque es como Fantasilandia, digamos, de toda la diversidad que te puedes imaginar de sonido. O sea, vaya a la sección de instrumentos musicales. Hay gente que está inventando los nuevos instrumentos musicales y estudiando cómo se hacen y qué es las cosas que están pasando. Hay gente que estudia acústica como arqueológica, como lo que hablábamos, de gente que está tratando de entender cómo eran las sonoridades de ciertos teatros griegos, de lugares, cavernas o momias, ¿cachai? Que han encontrado momias que hay temas acústicos detrás. Hay un montón, desde sonido, animales, música. Es muy, 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 muy entretenido. O sea, ese mundo es enorme y congrega a harta gente. Esos congresos van, no sé, 5.000 personas. Sí, a veces es demasiado. Cuando uno ya quiere concentrarse un poco, digamos, es mucha gente, muchos temas, y es como demasiado. Y al final mis conferencias, he ido muchas de esas y me gustan, pero las mías ya más favoritas son las que son más específicas. Mi tema, quiero escuchar, no sé, todo el mundo hablemos de más o menos lo mismo. Es demasiado, muchos cambios de switch. Es demasiado así como estímulo, ¿cachai? Demasiadas cosas distintas. Pero son entretenidas. De vez en cuando me gusta tener eso porque te das cuenta de las posibilidades que tienes, digamos, y de reinventarte, de usar cosas. A propósito de lo que conversábamos la otra vez, tú me preguntabas algo de la música con la inteligencia artificial, digamos, me tocó hace poquito reconectarme más con la música y hacer
desarrollos en temas nuevos. Y claro, ese tema me encanta, siempre me ha encantado la diversidad de estas cosas. Entonces es bueno como para encontrar como todo el mundo de posibilidades donde el cual uno se puede desenvolver. Genial. Aprovechando de tomarnos de ese tema, usted estuvo trabajando, como bien mencionaba, en este tema de producir una canción con ayuda de inteligencia artificial. No sé si el tema se llama Bici para dos y está ahí en Spotify. Vamos a dejar el link por ahí abajito para que lo puedan escuchar. No sé si nos puede contar un poco cómo fue este proceso, en qué es que lo ayudó la IA, porque también trabajaron con un músico en el proceso. Sí. Aparte. Sí. La idea nace desde... Es curioso porque todo nace como de una tontera, de un video... Las mejores cosas parten así. Sí, de una tontera, de un video que encontramos. Y ya no sé quién fue el que me lo mandó primero. Parece que fue Mauricio Araya, que es un profesor de electrónica telemática de acá. Que era un video de una persona que grabó un solo de bajo eterno. Pero era un solo. Literalmente un solo de bajo, pero que no paraba nunca. Era un loop infinito de solo de bajo. Y lo habían hecho con inteligencia artificial. Yeah. Habían entrenado escuchando miles de solos y qué sé yo, y empezaba a generar algo nuevo. Y era un músico que lo escuchaba y se emocionaba porque le inspiraba cosas que no se le habían ocurrido nunca, de cómo iba cambiando de tonalidades y cómo la inteligencia artificial le daba ideas para inspirarse. Y eso se lo mandé a María José Escobar, que en ese momento ella era Ceremi de ciencia, recién instalada y como emocionada por empujar la ciencia en la región. Y claro, y ella trabaja en inteligencia artificial también y se emocionó y hagamos algo con esta historia. Y apenas tuvo la oportunidad me invitó a mí y a Mauricio a que hiciéramos algo con música de inteligencia artificial. Este video había salido recién, o sea, este es un tema nuevo y es un grupo en Dinamarca que había hecho esto para su tesis de magíster. O sea, era una cuestión así, pero súper nueva. No estaba publicado y los tipos lo subieron a YouTube y por YouTube me enteré de la cuestión. Entonces nos lanzamos un poco con lo mismo, vimos las herramientas que habían y María José nos invitó para que escribiéramos una canción para un festival de ciencia. El festival de ciencia, creo que le llaman de investigación y ciencia, no sé, tiene un nombre que se hace una vez al año en octubre. Y fue en octubre del año pasado. Y nos dio como, no sé, 2 meses o un poquito más, 3 meses. Hagan una canción con inteligencia artificial. Que, pero esto es nuevo, ¿cómo me estáis pidiendo que en 3 meses haga una canción? Digamos? Y nos pusieron, desde el ministerio, nos pusieron a un músico, René Verón, para que trabajara con nosotros. Así que logramos, probamos herramientas. La verdad es que fuimos realmente como usuarios, digamos, no... El Mauricio es un desarrollador, él trabaja sus investigaciones en inteligencia artificial. Yo creo que en inteligencia artificial hay 2 ramas, los que desarrollan herramientas de inteligencia artificial y los usuarios de las herramientas que ya existen. ¿Cachai? Claro. Así como las 2 ramas. Y Mauricio está en las dos dimensiones. Mauricio desarrolla herramientas y usa herramientas. Yo soy un usuario de herramientas, no investigo las nuevas herramientas. Y por el poco tiempo que teníamos, vimos que habían herramientas disponibles y nuestra idea era primero ver si es que podíamos componer algo con estas historias. Ocupamos varias alternativas. Finalmente nos quedamos con una que se llama Jukebox, que lo que hacía era que usaba audio, cierto punto WAV, hacía audio, que estaba digitalizado y te permitía utilizar redes que ya estaban entrenadas. Que ya estaban entrenadas. Por lo tanto era bastante más fácil porque el proceso más difícil de esto es poder entrenar adecuadamente algo y ver que ese entrenamiento tiene algún sentido y toda esa historia afortunadamente ya estaba hecho. Entonces estaba entrenado y habían estilos musicales de entrenamiento y lo que hicimos fue decidir qué es lo que entraba en la red, qué estilo teníamos que ocupar, cómo configurar la red, que también es otro de los parámetros, y luego ver qué salía, digamos. Y fue bastante de prueba y error, pero fue muy entretenido. Y finalmente lo que encontramos que funcionaba mejor para nosotros, con el poco tiempo que teníamos, era la idea de co-crear. Y por eso se llama Bici para dos, porque en el fondo no es música que haya hecho solo la herramienta de inteligencia artificial, sino que fue como que la herramienta nos da una base
y el músico co-creaba, es decir, él puso su propio cuento. René es músico que hace música para películas. Ya. Es como música bastante como ambiental, ¿cachai? Como con esos teclados que se quedan como pegados, ¿cachai? Y lo que hicimos fue ocupamos redes que estaban entrenadas en base a Hans Zimmer, que es como el clásico de música de película, Duna y como todo ese tipo de música así como súper especiales, pero muy de esa onda, que era un fit súper bueno con el estilo de él. Entonces combinamos el estilo que nos daba la red y él le puso mucho cuento por encima. Quedó súper bonito, a mí me encanta la canción, quedó súper pro. Y tuvimos que hacerlo muchas veces, con mucho trabajo, porque el tema es que cuando tú trabajas con estas redes hay como niveles de resolución, ¿cachai? Porque se demora muchísimo. Como es audio así duro, digital, se demoraba mucho en poder generar una prueba y ver si es que esa melodía te gustaba y después subir la resolución. Estás hablando de horas y días en generar un par de minutos. Y sobre eso, ver qué tanto te gustaba, si que querías cambiar parámetros para tener otras derivaciones. Es bien entretenido lo que pasa con inteligencia artificial. Hoy en día, hace poquito me encontré y ya es bien común, con herramientas que tú le pones incluso texto y te sacan imágenes. No sé si has visto eso. DALL-E 2 creo que es una. Sí, hay varias de esas. Porque ya estamos cruzando la frontera donde se empieza a mezclar un poco con el tema más de arte, ¿cierto? Que ya no es solo usar estas herramientas para predecir si es que, no sé, pues Waze te va a ir por el camino de acá o te va a ir por allá, o para las sugerencias del browser o qué sé yo, sino que están empezando a entrar en unas tónicas interesantes de artística, y eso me parece súper entretenido. Desde ese momento, que fue en octubre del año pasado, hasta ahora ha evolucionado harto. Unos alumnos se me acercaron que querían hacer algo. Hay un chico que trabaja en música electrónica. Él es electrónico, pero él es DJ de música electrónica. Y profesional, digamos. Trabaja los fines de semana y gana plata con eso, y le gusta el tema y se quiere dedicar harto con eso, como complementarlo con sus temas de electrónica. Y está haciendo su memoria conmigo en la creación musical de ciertas piezas musicales, y verificar que le sirva para ciertas estructuras que él tiene temporales, pero usando MIDI, que es otra estructura de datos que es más sencilla, por lo tanto podéis usar otras herramientas y lo podéis hacer más rápido. Es más liviano, más liviano, es más fácil de procesar, podéis tener resultados más luego, y estamos, ojalá, tratando de empujarlo para que esta cosa sea tan liviano que lo puedas hacer en tiempo real, que instantáneamente vaya creando estilos musicales y eso. Y eso ha empujado harto. Tengo un amigo que viene de Barcelona, de la Universidad de Playa Ancha, es profesor ahora de la Universidad de Playa Ancha, y su especialidad, lo contrataron, es especialista en improvisación musical en jazz. Un profesor de jazz para la Escuela de Música de Playa Ancha, y estudió en Barcelona, y él vio esta historia y estamos empezando a armar algo donde veamos cosas que tengan que ver con improvisación. O sea, nuevamente la idea de correrlo en tiempo real, de modo que tú tirís como tiriririt y esto te tire algo de vuelta, ¿cachai? Como que estés jugando como un dueto, pero con una máquina. Una respuesta ahí, ¿cachai? Entonces estamos empezando no hemos hecho nada todavía, esa es la idea, pero como esa es la idea, y yo creo que va a ir tomando colores entretenidos, que es algo que fuera totalmente, esto es para mí es diversión nomás, ¿no? No es algo que yo tenía en un track, no es algo que lo tenía pensado como investigar, sino que se fue dando. Y así, pues, hay un evento que va a haber en el Museo de Historia Natural en Valparaíso, que también me invitaron para usar herramientas de esta naturaleza para generar como ambientes sonoros con inteligencia artificial. Así que la cosa ha ido tomando un veto insospechado, digamos, de cómo la gente se entusiasma con estas ideas. Qué genial. Sí. Va a ser grande el impacto que tenga la inteligencia artificial en estas ramas como artísticas, como decía usted. Porque en el fondo el otro día creo que escuchaba, si no me equivoco, Jaime Altozano, creo que sacó un youtuber hace un video analizando este DALL-E 2, y decía que en el fondo la gracia es poder abaratar costos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una película independiente, animada, va a ser mucho más barato, quizás a primera instancia, animar todo con una inteligencia artificial que casi puede ser gratis,
y poder sacar mi película y después quizás contratar a alguien que ya lo pueda hacer. Poder hacer los paisajes sonoros, como dice usted, poder, no sé, va a ser grande el impacto que tenga. Sí, sí, se ve entretenido, se ve entretenido. El poder cruzar estas cosas y que ya estén tan avanzadas, digamos, y hay tanta como foco. Se sabe que es una herramienta poderosa, por lo tanto, Google tiene herramientas gratis que podéis correr y ya no necesitáis tener tu supercomputador, sino que tenéis que pedir como un ticket y cuando te toca te dan horas de supercomputador y echáis a correr tus cosas. Están estos software que son gratis, que están corriendo cosas arriba y yo creo que es interesante. Yo creo que se va a dar que cada vez más vamos a ver este tipo de cosas en lugares más comunes, digamos. O sea, sin ir más lejos, mis hijos en la tarea, el otro día estaba pensando en una tarea, poder usar una imagen que tonteando se nos ocurrió, que le pusimos perros flotadores, la luna, no sé qué, y salió una cosa que le pareció bonita y lo quería recortar y poner como una tarea y inventar un cuento. En el colegio, sí, está en quinto básico. Ya no es recortar la revista, ni comprar el Icarito, nada de eso. Claro, no, entretenido. Qué genial. Y también me gusta como la forma en que lo ve usted como una colaboración, porque también puede existir la otra reacción de decir, esto va a venir a quitarnos la música a los músicos o a los artistas, y puede haber una cierta aversión al inicio a esta nueva tecnología. Sí, yo creo que es natural cuando hay como nuevas herramientas que la gente tome como esa onda, ¿cierto? Como, no sé, pues como pensar que los músicos de orquestas clásicas iban a quedar sin trabajo porque llegaron las guitarras eléctricas. Así que no, son cosas complementarias, probablemente van a ir por otro lado, claro. Otros estilos, no necesariamente vienen a quitar los trabajos, sino que a complementar, a dar nuevos ribetes, nuevas ondas, digamos, a eso. Así que yo creo que no va a pasar, ¿no? Nadie se va a quedar sin trabajo por estas cosas en el mundo artístico. El trabajo de animación es un trabajo súper importante, extremadamente difícil. Sí. No lo vaya a reemplazar con esto, pero sí vaya a poder hacer más fácil una idea, algo que un niño puede meterse, una niña puede programar algo y a veces solamente copiando un texto y poniéndolo en una página web, ¿cachai? Entonces no estáis hablando de grandes habilidades de programación, ¿cachai? Entonces eso yo creo que es lo entretenido, de cómo poder generar nuevas formas de interpretación, si al final es eso, ¿cachai? La escritura es potente, pero los temas visuales yo creo que tienen un efecto distinto, sí. Te atacan otras zonas de tu cerebro, claro. ¿Cachai? Entonces el hecho de visualizar las cosas te da una dinámica distinta, por eso el arte visual es tan importante, digamos. Sí. Genial. Profe, y el gran foco de su investigación, como estuvimos hablando al inicio, es lo que es la producción de sonido por parte de las personas. En el fondo, todo el aparato fonador. No sé si está bien mencionado así. Sí. No sé si nos puede contar brevemente cómo funciona esto y en dónde ha estado su investigación principalmente. Ya. El tema este de la generación de la voz es un tema que me llamó siempre la atención desde muy temprano, cuando me acerqué al tema en el año 2000, yo creo, hace 22 años, porque me parecía que mezclaba problemas clínicos. Los fonoaudiólogos, los otorrinos necesitan ayudar a personas que tienen problemas súper específicos. Gente que no logra, no sé si son cantantes, no logran cantar como cantaban antes, no logran llegar a la nota no sé qué y no saben por qué, no están resfriados, no tienen nada, no tienen ni idea qué les pasa. ¿Y qué hacéis con esa persona? Que te dice, opérame en lo que queráis, pero necesito llegar a la nota que llegaba antes. O gente que tiene severas dificultades, o gente que de repente pierde la voz así de la nada. Hay un caso súper emblemático, que es el caso del CEO de Google, Larry Page, antiguo, el CEO antiguo, que perdió la voz de un día para otro, perdió la voz. Y él tiene una parálisis bilateral en las dos cuerdas. Y es como espasmódica, de repente y no puede hablar. Imagínate si eres CEO de Google y de repente no puedes hablar, como te quedas así como y lo que pasa tanto en el caso del cantante, del CEO de Google, qué sé yo, la persona que pierde la voz así repentinamente, o gente que periódicamente, o gente que se resfrió y que le pasó algo,
gente que tuvo un evento traumático, la muerte de algún paciente y de alguna persona, algún tío, algún papá o lo que sea, y de repente eso les afecta la forma en que hablan, o hay una enorme cantidad de casos que los médicos, los fonoaudiólogos no tienen ni idea de qué es lo que pasa. No saben, ¿cachai? No se sabe qué es lo que pasa. Y tú te das cuenta de decir, bueno, ya, ¿cómo funciona la voz? Y partamos de lo más básico. Hay un flujo de aire que empuja, este flujo de aire se encausa por la tráquea, hace vibrar de manera, cierto, autosostenida a estos pliegues que le llamamos cuerdas, pero no son cuerdas, son pliegues. Esto vibra, genera un sonido y ese sonido se propaga hacia arriba y tú lo articulas, ¿cierto? Lo articulas con tu lengua. Tú dices A, E, I, O, I, lo que cambia es tu articulador, mientras que abajo en las cuerdas abajo no hay cambio, ¿cierto? Entonces ya, hagamos un modelo de eso y eso se estudió, qué sé yo, los años 60, los primeros modelos de eso. Con eso surgen ideas tecnológicas, sintetizadores que sirven para comprimir el audio y qué sé yo, y después te das cuenta, bueno, tratemos de entender el paciente que tiene nódulos, que es uno de los problemas. El paciente que tiene nódulos, que son unas pequeñas masitas que le salen en las cuerdas, es un paciente que cuando le sale una vez, lo operan, se lo sacan con un bisturí, digamos, el tejido luego sana y tú deberías pensar, bueno, a esta persona se le acabó el problema. Más o menos como el 50% de los pacientes que tienen eso, luego les vuelve a salir. Yeah. ¿Cachai? Tú decís, ¿será un tema biológico? ¿Es un tema como químico de que le sale esta cuestión? No, generalmente es funcional. Hay algo de lo que hacen que genera el que salga esto, pero nadie sabe bien qué es lo que hacen, por qué le sale. Y te empezás a dar cuenta que se sabe muy poco del motivo general y por lo tanto toda la idea de poder explicar cómo ayudar a estos pacientes, cómo hacer mejores terapias para estos pacientes, mejores cirugías, está basada en nada, en aire. Y hay un espacio enorme para poder atender eso y poder ayudar a estos pacientes, ayudar a estas personas. Y la cantidad de casos entretenidos es enorme. El otro caso que me gusta harto, por lo insólito que son los pacientes de Parkinson. Los pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson tienen una cosa bien particular, que hablan muy despacio. No sé si has conocido alguna persona que tenga la enfermedad de Parkinson, pero suelen hablar muy despacio. Hay gente que habla como despacito. Y tú decís que, porque a lo mejor, no sé, están cansados o es parte de la enfermedad. Y ellos pueden hablar fuerte. Lo que pasa es que el rollo principal que tienen es que ellos se escuchan como si estuvieran hablando más fuerte. ¿Cachai? Ellos hablan, según ellos, están hablando a un esfuerzo normal, porque se escuchan a ellos mismos hablando a un esfuerzo normal. O sea, para una persona que está hablando así despacito, sin embargo se escucha como si estuviera hablando bien, no ve cuál es el problema. Esto es como cuando estáis con fono, ¿cierto? Claro, y uno grita. Y tú estás hablando, tú crees que no estás gritando, y tú estás escuchando la música todo chancho y te preguntan algo y tú, ¿qué? Sí, no, todo bien. Y los demás les da mucha risa porque claramente estáis fuera de rango. A ellos les pasa exactamente lo mismo, pero al revés, ¿cierto? Claro. Exactamente lo mismo al revés, y que se escuchan más fuerte de lo que realmente están hablando, y es un tema que tiene, al final es un tema neurológico. Claro. Es un tema de que se trata con pastillas, pero hay que entender cuál es el origen, cómo estudiarlo, qué tan grave es, y a veces eso que pasa con Parkinson hemos descubierto que está pasando, o sea, seguramente ha pasado siempre, pero no nos habíamos dado cuenta que pasa con un montón de otros pacientes. Hay un montón de otros pacientes que tienen esta como autopercepción media alterada. Dos ejemplos que son interesantes. Hay una enfermedad que se llama disfonía músculo-tensional, que es como la clásica disfonía, estoy disfónico. La gran mayoría de esos pacientes en el fondo tienen un problema asociado a autopercepción, que se escuchan de una cierta forma, como los parkinsonianos, levemente distinta, y por lo tanto hacen un mayor esfuerzo para poder escucharse bien en sus cabezas de lo que deberían hablar, y hacen que constantemente tienen que hacer un esfuerzo mayor al que haría una persona que no tiene este problema, y por lo tanto terminan con la laringe tensa. Y esa tensión eterna es como, imagínate estar como todo el rato que algo te esté apretando, finalmente te genera un daño muscular, un daño a nivel de tus cuerdas vocales. Claro. El problema del origen no es la tensión, el origen es este cuento como etiológico, digamos. Claro. El cuento etiológico es cómo tú te escuchas a ti mismo. Es un tema, al final,
es un tema de neurociencia, es un Claro. tema psicológico. Esto mismo pasa con el tinnitus. El tinnitus, que es este sonido que uno escucha Ya. cuando... que es una enfermedad que, claro, la gente pensaba que era un tema auditivo, que estaba ahí escuchando algo, que había un tema. El tinnitus es una enfermedad psicológica. Se trata con pastillas. No hay nada que corregir a nivel Auditivo. como auditivo, ¿cachai? Entonces, es súper heavy. A medida que vaya avanzando en esta enfermedad, te das cuenta que entendemos poco y por lo tanto se necesita que alguien haga investigación básica, con modelos, con herramientas que te permitan entender. Hay muchos ejemplos así que te orientan. El otro que estaba pensando es la esquizofrenia. Ya. La esquizofrenia es otro caso entretenido porque la gente que tiene esquizofrenia tiene lo que se llaman alucinaciones acústicas, que escuchan voces, Ya. escuchan sonidos, escuchan cosas raras que alguien les está hablando. Claro. Lo que hemos avanzado en los experimentos que hemos hecho con algunos pacientes acá en Valparaíso, en un hospital psiquiátrico, es que te dan luces de que en el fondo la percepción que ellos sienten de estas voces probablemente es de sus propias voces, que ellos perciben su voz como si fuera de otra persona. Por lo tanto, cuando tú estás hablando, se pierde como ese sentido de que este sonido que estoy generando lo estoy diciendo yo y lo está diciendo alguien, ¿cachai? Entonces empezáis como yo ahora estoy hablando y por qué alguien está hablando lo que yo estoy pensando y se genera como una disociación cosa terrible porque no reconoces tu propia voz como tuya y empezás a escuchar voces. Es un tema de percepción. Es un tema totalmente a nivel neurológico y tiene que ver con percepción y que agrava un poco esta idea. Es heavy. Es heavy. Es heavy. No es muy lejano de la gente que tiene, no sé, pues anorexia, que se dibujan y se perciben como súper gorda y se dibuja. Claro. Hay esos experimentos como Sí. que te hacen dibujarte en un espejo y que te sacan como una foto y después te dicen completa el dibujo por el otro lado y la gente se dibuja así extremadamente gordo o algo así. Y es una idea que tiene que ver con una distorsión de la percepción En ese caso del visual. ser propio, Claro, claro. en ese En este caso caso visual, y en este otro caso es auditivo. auditivo. Entonces, ¿qué es lo que hay para nosotros como ciencia detrás de eso? La capacidad de generar modelos que te permitan explicar cómo te percibes, qué es lo que sentís. Y nosotros lo que hemos desarrollado a nivel de ingeniería son modelos matemáticos que explican cómo se producen los sonidos a nivel de tu voz y cómo se pueden percibir los sonidos. Tenemos modelos que ya mezclan, y esto es lo que más me gusta, que es lo último, este es la última chupada del mate, que es un modelo que publicamos este año, salió hace como un mes, se llama La Diva, que es un modelo que viene de un modelo que se llama el modelo DIVA, que es un modelo se llama Direcciones de la Velocidad de los Articuladores, que es un modelo de neurociencia, de producción vocal, pero de articulación, que es de la Universidad de Boston, y yo colaboro con el profesor que inventó esto, que es un profesor súper famoso, Frank Gunther, y hicimos una versión que incluye la laringe, que incluye la voz. Y en el modelo La Diva, lo que pasa es que tú es biomecánico, ¿cierto? Hay una presión que empuja las cuerdas, genera sonido, ese sonido afecta el aire, afecta las cuerdas, y también se percibe, el modelo tiene como un feedback y se transforma en un problema de control, ¿cachai? Claro. Un problema de control donde el sistema se puede escuchar a sí mismo y regularse. Claro, si escucho que estoy hablando muy fuerte, yo mismo bajo el volumen. Exacto. Esa es la regulación. Y podéis estudiar estos casos con patologías y dónde está el problema y eso. Había visto una investigación suya donde en el fondo ustedes alteraban la forma, la gente hablaba y ustedes alteraban la forma en que ellos se escuchaban. Así un poco ese es el juego. Sí, es que ese es un experimento muy común que se llama de perturbaciones, que una de las formas interesantes de poder estudiar algo es alterar el funcionamiento normal, ¿cierto? Entonces, en el caso de percepción, lo que hacemos es que hace que la persona hable, lo hacemos acá en el AC3E, las personas se escuchan y mientras dicen, por ejemplo, A, en realidad ellos escuchan E, entonces tú le dices, ya, ahora di hola, y ellos escuchan L. Y te interesa ver qué es lo que pasa con ellos como mecanismo, qué ajustes hacen, qué es lo que pasa con la laringe, qué es lo que pasa con la lengua, qué es lo que están haciendo cuando hacen eso. Y lo mismo también cuando les pedimos ya, mantén un sonido constante, di A, ya, se escuchan A, y nosotros automáticamente en tiempo real les subimos el tono, les bajamos el tono, es decir, ellos escucharían como A,
Y queremos ver qué es lo que hacen. Ellos no están haciendo nada distinto, Claro. somos nosotros los que estamos jugando con el sonido de ellos. Y lo que hacemos es ver qué es lo que hacen al respecto. Compensan, tratan de regular eso. Y eso te dice mucho de cómo está operando el sistema. Le estáis cambiando en el fondo, le estáis generando un cambio, una desregulación en la parte del loop de control de auditivo. Claro. ¿Cachai? Qué genial. Sí. Es como jugar como si fueran un sistema, digamos. Y estáis Sí. tratando de cambiar el mecanismo de control y jugáis como qué pasaría si, Y ver si cómo- desregulo, le cambio la ganancia acá. Es como la misma idea. Qué genial, genial. Ahí, si alguien se está sumando ahora a la conversación, les recordamos que estamos hablando aquí con el doctor Matías Zañartu. Y, profe, yo creo que en esta misma tónica, quería preguntarle por este dispositivo que usted aportó al desarrollo, estuvo ahí liderando el equipo, para el estudio, el monitoreo de las cuerdas vocales, los pliegues vocales, estrictamente hablando, en tiempo real. Que es una especie de collar que se utilizaría aquí frente a la laringe, y en el fondo sería como una especie de holter para la presión, pero Correcto. que monitorearía las cuerdas vocales. Correcto. El ejemplo de este dispositivo que le llamamos el monitor avanzado de voz, o por las siglas en inglés ABM. El ABM es un ejemplo que me motiva mucho de lo que típicamente no suele suceder con la investigación. Tú escribes, en el caso mío, yo hice mi tesis de doctorado en un tema que tiene que ver con este dispositivo. Estudié cómo a partir de la señal de acelerómetro que se pone en el cuello, tú podrías estimar el flujo de aire. Uno mide aceleración de la vibración y lo otro que quiero ver es cuál es el flujo de aire que está pasando por debajo. Entonces hay un modelo y hay todo un tema acústico detrás para poder hacer una predicción de un sistema a partir del otro. Entonces una predicción basada en un modelo. Y vengo trabajando en esta historia muchos años, más de 10 años trabajando. Entonces, claro, he escrito papers, he formado alumnos de doctorado, alumnos de magíster, alumnos de pregrado, he publicado hartos artículos, no sé, debo tener como 20 artículos asociados a este tema. Y hace un par de años se dio la posibilidad de decir, bueno, en realidad todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con equipos de laboratorio, modificamos un teléfono, todo como equipo para investigación, nada comercial. Y te das cuenta el valor que podría tener para una persona en la clínica. Cuando uno escribe artículos científicos, típicamente dice, esto podría tener un gran impacto. Es como la frase cliché que uno suele usar como para venderse a uno mismo y para que ojalá te acepten el paper, por lo importante que es, digamos. Pero te das cuenta que en realidad, para que eso pase, alguien tiene que sentarse, tomar y hacer la pega, Claro. ¿cierto? Tiene que ser, ok, ocupemos este algoritmo y hagamos que se transforme en algo. Entonces, en un momento con el centro AC3E, se dio la posibilidad de hacer ese esfuerzo, de decir, hagamos un dispositivo. ¿Qué es lo que se necesita hoy día? Un dispositivo que sea comercial, que sea barato, que la gente lo pueda usar y que cumpla como este rol de llevar la ciencia a algo práctico. Y ha sido súper bonito porque pasáis del paper, de la tesis de doctorado, de formar alumnos, de escribir paper, a armar algo que a alguien le va a servir. Claro. O sea, transformáis tu cosa realmente en una herramienta clínica que alguien lo pueda usar. Entonces, el dispositivo lo que hace es que mide aceleración en la piel del cuello. Tiene todo un sistema de electrónica que captura la señal, procesa la señal, la envía a un teléfono, se comunica, tiene un sistema de feedback, tiene un micrófono también y mide como lo interno y lo externo, es decir, la eficiencia en el esfuerzo versus la cantidad de sonido que está, la energía del sonido que está saliendo y una serie de otras cosas, a partir de, usando todo el pool de papers, digamos, va a estimar cosas aerodinámicas, ahora estima cosas biomecánicas, estima actividad muscular, estima presión subglótica, todas las cosas que yo hago como en investigación las estoy metiendo en este cuento, Claro. en esta cajita que detecta y permite hacer un cambio de paradigma para la gente que trabaja en estos temas. Es como de repente el siglo llegó lo moderno, ¿cierto? El siglo XXI llegó a la cuestión y hay cosas que pueden hacer en el tema clínico. El tema clínico en general es súper a la antigua. Los médicos, los fonoaudiólogos funcionan mucho como con los temas más de percepción, cómo sienten que tu voz está, y algunos hacen algún trabajo objetivo, pero es poco.
este es un cambio de paradigma en el sentido que les das una herramienta, que les pasas esto, los pacientes lo pueden usar y pueden estar, este dispositivo está pensado para que lo usen una semana. Entonces no es la foto cuando vaya al doctor y te sentís mal, sino que es toda tu semana. Más representativo. Toda tu semana es representativo y la cantidad de información es enorme porque esto no está tomando un dato una vez al día, esto trabaja a casi 12 kilos de frecuencia de muestreo, o sea, toma 12.000 fotos, 12.000 muestras por segundo de tu voz durante 8 horas, durante 3 semanas o algo así, ¿cachai? Entonces es una cantidad enorme de información que te permite saber con mucho detalle qué es lo que está pasando y no solo no es solo un micrófono, sino claro, que estima cómo está tu función pulmonar, qué tan fuertes se están golpeando tus cuerdas, qué tanto gritaste, qué tanto esfuerzo tuviste que hacer, qué tan eficiente eres y qué tan frecuente eres. A lo mejor le pasa, por ejemplo, a un cantante que solo lo hace mal en ciertos pasajes de su canto y quiere saber cuándo lo está haciendo mal, cuándo lo está haciendo bien. Un profesor, a lo mejor el profesor tiene problemas con el curso de tercero básico, que tiene que gritar mucho y quiere cachar que esas horas, o a lo mejor en la mañana, las voces que hacen mayor esfuerzo que en la tarde, y todo eso es algo que tú puedes aprender con una capacidad de evaluar esto en el largo plazo. Claro. Es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma, claro. Totalmente, sí, totalmente. El diagnóstico puede ser mucho más objetivo, como dice usted. Qué genial. Profe, y un poco ya para ir cerrando esta conversación, quería saber, en el fondo, si es que nos podía recomendar alguna película, algún libro. La pregunta ya clásica de este podcast. La pregunta clásica, como la del juego del principio. Sí. Mira, lo que puedo contarte es cuáles son mis favoritos, digamos. ¿Sí? En general, en literatura yo soy bien como de ciencia ficción. Me gusta mucho la ciencia ficción, las series que más me gusta cuando veo tele, ciencia ficción, y tengo como ese cuento, y mis favoritos es la trilogía de la Fundación, de Asimov. Yeah. Eso es pero número uno siempre. Y ahora estoy fascinado viendo que Apple sacó una serie de la Fundación y la he estado viendo y qué sé yo, todavía hasta la primera temporada, lo cual me tiene intrigado qué va a pasar con el tema. Pero me gusta mucho la Fundación, creo que Asimov tiene unos libros muy, muy bonitos. Pero tengo también como a nivel de literatura otras cosas como de otra onda bien distinta. De Bolaño me gustan Los Detectives Salvajes. Tengo un cuento ahí. Paul Auster también me gusta mucho, también la trilogía de Nueva York. Eso sí, yo creo que me atrevería a decirte que esos son mis favoritos en general. Y en música, la música es bien especial, la música depende, y me pasa igual con la literatura, depende mucho como en qué minuto estáis, en qué estáis. El libro de vacaciones no es el mismo libro que te leí en la mitad del año. Claro. Y con la música es mucho más, la ventana de tiempo es mucho más cortita, ¿cierto? Yo escucho lo-fi beats de Spotify cuando estoy en la oficina y me encanta, lo pongo fuerte. Cuando me gusta, mi familia es muy, muy musical. Tengo un cuento con el jazz fuerte. Tengo tíos que son jazzistas, digamos, y tengo de todo. Hay pianistas, saxofonistas, bateristas, todos de jazz. Entonces como que crecí harto con el tema de jazz, me gusta. Me vi hace poco, no la había visto, la película Whiplash. Y que pegadísimo con ando escuchando solos de batería últimamente. Así que depende, en música depende mucho. Es un poquito más difícil decirte cuál es mi favorito. Sí, me gusta, me quedé pegado en algunas cosas de los 90, me gustan los Red Hot Chili Peppers muchísimo, no sé por qué, pero estoy pegadísimo todavía escuchando eso. Me gusta Radiohead, me gusta Beck, como que me quedé también en esos años y me gusta harto y me encuentro a mí mismo escuchándolo con bastante frecuencia, más de lo que debería tal vez. Así, pero sí, creo que hay mucho cuento, pero es entretenido como encontrarse con cosas musicales y no tener mucho prejuicio. Sí. En general somos bien prejuiciosos. Yo soy súper prejuicioso con algunas cosas como, qué sé yo, más pachangueras que no me cuesta más digerir, y me sale mi lado rockero que me lo impide, pero sí hay que aprender a escuchar, digamos. Sí. Yo creo que es parte de un ejercicio. Sí, la otra vez no me acuerdo quién escuchaba que decía que un buen ejercicio para
para desarrollar eso era tratar de forzarse a escucharla y ver al menos una cosa que podría gustarle. Sí, Tratar de sí. justificar por qué al otro le gusta. Sí, sí, yo creo que es interesante porque aprendes un poco como a apreciar cosas que típicamente no te das cuenta. Yo creo que Sí. es un ejercicio. En general, al final es percepción. Y Claro. como yo estudio percepción, trato de tener una mente abierta con respecto a eso. Pero es fácil quedarse pegado en el Sí. loop de no, esto jamás. Sí. ¿cachai? Solo escucho músicos muertos. Exacto, Ese exacto. es mi límite. Exacto. ¿Usted también tiene una faceta musical por También ahí? tengo una faceta musical, sí. Toco guitarra, no soy un guitarrista muy bueno, pero me gusta, lo disfruto. Algún momento tuve una banda, eh, hace mucho tiempo, antes de irme a Estados Unidos, y sacamos un disco incluso, Genial. sí, la banda se llama De La Sota. Y me acuerdo que grabamos el disco en mi pieza, digamos, así, Ya. con los equipos que teníamos. Y entretenido, yo muy como de la onda, como guitarra electroacústica con música electrónica mezclado, tipo Ya. como Beck, Ya. ¿cachai? Como los Beck más antiguos, como bien folk, pero electro, entretenido. Genial. Algunos temas son instrumentales, otros con una prima mía que canta. Así que, no, entretenido. Qué genial. Sí. Ahí también lo que hablábamos al principio del avance de la tecnología en esta industria de la música, también es posible que hoy en día ese disco que quizá hace unos años la calidad a lo mejor no era tan buena, hoy en día la calidad ha aumentado muchísimo lo que se puede hacer en una casa, en una pieza. Claro. Es brutal. No, sin duda, sin duda. La capacidad de poder manejar cosas, incluso los mismos micrófonos. Yo tengo un micrófono que ocupo en el laboratorio que ya no necesito acondicionar la sala, ¿cachai? Porque el micrófono es un micrófono dinámico que tiene, no es muy sensible, por lo tanto tenéis que hablar más o menos cerca, y eso hace que no capta mucha reverberación de la sala. ¿Cachai? Entonces es increíble que incluso con pequeños gadgets podéis manejar problemas que antes eran imposibles de resolver, digamos, tenéis que acondicionar la sala, y con este micrófono yo lo uso para conferencias de Zoom nomás, no me lo compré para hacer música, y te das cuenta que, claro, que podéis lograr una calidad de sonido con pocas herramientas. No es un micrófono caro, y tiene herramientas así. Y para qué decir los temas de postproducción, y para qué decir las herramientas, la capacidad de grabar. Sí. Hoy en día el procesador que tiene un computador y las capacidades que tenéis son, y todo lo que viene detrás, digamos. Incluso si tú pensáis en Zoom mismo, que se usa tanto para reuniones, tiene una capacidad de temas de cancelación de ruido. Sí. Entonces, hoy en día está lleno de tantas herramientas que te permiten mejorar tu capacidad de grabar algo mejor en casa, que sí, puedes hacer cosas realmente notables. Sí. Hay unas sesiones muy entretenidas de música que son grabadas desde el living, que las daban en una radio gringa, en el NPR, que grababan así como en el living de la casa de alguien, y Es músicos... como el Tiny Desk, que ellos también son los del Tiny Desk. La misma idea, Claro. misma idea. Entonces, tocáis desde tu casa y tienen invitados así notables, súper, súper choro. Sí. La capacidad de hacer cosas y la calidad de sonido es muy difícil de distinguir entre un estudio pro y esto. Sí. Entonces, sí, hay una... Es una oportunidad, digamos. Es una oportunidad para que la gente se lance y que no tenga mucho miedo. Yo no soy muy buen músico, pero soy bien lanzado. Y me atrevo a hacer cosas, y me atreví en su momento a grabar ese disco, y pues es una experiencia súper buena y súper recomendable si a alguien le gusta un poco la música, que se atreve a hacer cosas. Creo que hay unas facetas, partes del cerebro que tienen que ser exploradas, desarrolladas, sobre todo en los mundos ingenieril, que nos quedamos pegados mucho en algunas cosas. Creo que la creatividad te ayuda mucho a ser incluso mejor profesional en los temas más como duros, ¿cierto? Sí. Sí, muchas veces esa capacidad de salir de la zona de confort vale más que la calidad en la cosa que uno está mostrando. Profe, para ya ir cerrando, quisiéramos pedirle que nos deje con algún consejo, el que usted quiera. Un consejo. Un consejo. ¿Un consejo para quién? Para todos quienes nos estén escuchando, para nosotros, para usted mismo. A ver, un consejo. Yo creo que un consejo de vida, así como ya más de alguien que ha pasado por hartas cosas. Yo creo que es bueno atreverse y creerse el cuento. Creo que es súper bueno. A veces uno piensa que
cierto grado como de moderación, como humildad mal entendida en mis ojos, es como bueno. Yo creo que hay que ser atrevido, hay que lanzarse, hay que creerse el cuento y empujarse a uno mismo a hacer cosas que típicamente tú dirías, no, pero sí, yo creo que no me va a resultar o no me van a dar esto, qué sé yo. Y creo que eso es como un moto a nivel de vida, porque en el caso mío, por ejemplo, yo estudié sonido y me atreví a hacer eso estando en sonido. La universidad que elegí no era la Universidad Técnica Federico Santa María, era una universidad chica en Santiago. Y después dije, pues, ¿sabes qué? Quiero ir a estudiar afuera. Y me armé la idea, quiero estudiar afuera, quiero estudiar en las mejores universidades. Y me dio la idea que quería ir a las top 10 de Estados Unidos y elegí cuál es el tema que quería y elegí las mejores y me lancé cara dura y me atreví. Y estando acá, llegando acá, ¿cierto? Pensé, bueno, me gustaría armar algo y un laboratorio. Acá no existían los laboratorios de voz, no había una historia de música con sonido, no había. Yo llegué a un departamento de electrónica y armé un laboratorio, me gané proyectos grandes y estando con otros colegas nos creímos el cuento y dijimos, armemos un centro grande y así nace el AC3E. Entonces, como que la cosa que yo he visto a lo largo de mi vida que se repite y se repite y se repite tiene que ver un poco con atreverse y no tener miedo a equivocarse si no pasa nada. Y uno se equivoca y falla y tenéis que hacerlo de nuevo, pero no quedarse como derrotado en que no lo quiero hacer porque podría fallar. Hazlo porque puedes fallar y a lo mejor la segunda te sale o la tercera o qué sé yo. A mí me ha ido bastante mal en algunas cosas y bastante bien en otras, pero las que me han ido mal me han servido mucho para calibrar y reconfigurar lo que estaba haciendo para mejorar. Entonces hay que atreverse, hay que creerse el cuento y lanzarse. Genial. Ese es mi mensaje. Profe, muchísimas gracias por darse el tiempo, por esta conversa, de verdad que estuvo genial. No sé si es que nos puede dejar algún canal donde encontrar lo que hace usted, el AC3E. Sí, por supuesto. El AC3E, que es este centro de electrónica, centro avanzado de ingeniería eléctrica y electrónica, tiene un montón de presencia mediática. Está en Instagram, está en LinkedIn, en Facebook, está en Twitter, tiene un montón de cosas. Así que busquen por AC3E y hay harta información que hacen investigadores y que hacen un equipo de gente que está tratando de empujar que la gente conozca más lo que pasa en la universidad. Acá estamos hablando de 35 investigadores y no solo gente de la Santa María, hay gente de la Chile, hay gente de la U de Conce, hay gente de la Universidad de Valparaíso y se da como que se crea como un ecosistema súper rico de gente que quiere trabajar juntos, que quiere empujar. Y la idea es que aprovechen eso, que conozcan, está acá al lado, hay mucha información, hay muchos videos, hay trabajo de difusión con colegios, así que sí, denle una mirada a Insta, en el AC3E hay harta información, y eso, ahí van a encontrar links a las páginas de los profesores, todos los videos, todas las cosas, hay muchas cosas que pasan en la universidad que la gente no sabe, y nosotros estamos tratando de quebrar un poco esa dinámica, así que los invito a que vean lo que pasa. Genial. Vamos a dejar igual ahí abajito los links a los distintos canales de la AC3E. Y eso sería por este capítulo. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta acá. Y no se olviden que así como el doctor Matías Zañartu, ustedes también pueden ser notables. Chao, chao. Notables Podcast es un programa realizado con el apoyo de la radio de la Universidad Técnica Federico Santa María en conjunto con su Dirección General de Vinculación con el Medio, en el marco de su programa de Responsabilidad Social Universitaria FSM 1995. Gracias por acompañarnos.